Continuamos con la instalación de este evento a cargo del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chaverra Castro. Doctor, es un gusto poderle tener acá. Muy buenos días, honrado, feliz, complacido de estar en la bella ciudad de Cali, que hoy cumple 488 años. Es una ciudad que es cuna y puerta amable y grande para toda la gente de mi amado Pacífico colombiano. Así que me rindo a sus pies y en honor de esta gran ciudad de puertas abiertas, de gente inteligente, cálida, maravillosa, siempre con una sonrisa en el rostro, les pido de corazón un aplauso para la ciudad y para su gente. Muy buenos días, un afectuoso saludo al doctor Franklin Torres Cabrera, presidente del Tribunal Superior de Cali, a la doctora Ana Julieta Argüelles Daraviña, presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Apreciada doctora Ana Julieta, muchas gracias por invitarme a este encuentro de reflexión, a este encuentro académico, de verdad que complacido, gracias por la bondad y generosidad de parte suya. A la doctora Lorena Ivette Mendoza Marmolejo, directora seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, a la doctora Diana Lorena Vanegas Cajiao, directora jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, al doctor Henry Cruz, director nacional del CTI, a todos los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, a todos los magistrados del Tribunal Superior de Cali, a los jueces, empleados, defensores públicos, abogados litigantes, autoridades, invitados especiales, señoras y señores. Los peligros del encanto de la inteligencia artificial. La presencia de la inteligencia artificial cada vez más imprescindible y a la vez inevitable, y su enlace a nuestras actividades diarias convoca a la Corte Suprema de Justicia a reflexionar una vez más sobre la aplicación en los diferentes procesos judiciales. En particular, aprovecho esta invitación como una oportunidad para subrayar una vez más la respuesta que hemos dado en diversas ocasiones ante la posibilidad de suplantar a los jueces y despojar de la humanidad el ejercicio del derecho. Los peligros de la invención de las máquinas con características del cerebro humano, del pensamiento, de los sentimientos, apariencia y emociones, expuestos de forma magistral en el séptimo arte, arraigados en el movimiento cibernético de posguerra, han sido advertidos, además de la manera apocalíptica, por dos mentes brillantes, la del superdotado físico Stephen Hawking, quien anunciaba que su uso podía ser el fin de la humanidad, y la del filósofo alemán Martin Heidegger, quien alineaba el despliegue de la inteligencia artificial con la continuidad de un equilibrio ideológico de poder y una alienación de los individuos. Esos contenidos contienen argumentos para enviar en estas palabras, ante todo, un mensaje de alerta que ya he mencionado en otros escenarios, frente a la llegada inevitable de la inteligencia artificial y con ello el peligro de una deshumanización si permitimos que en la justicia la inteligencia artificial sea dominada sin control adecuado y el sistema automatizado de robots, datos y algoritmos nos reemplacen. La película Código Enigma, que relata los sucesos de la vida del genio matemático y padre de los computadores, Alan Turing, nos revela no solo la ingeniosa intención de crear una máquina capaz de igualar los cálculos del cerebro humano, sino los peligros y dilemas de lograrlo. Fundamentalmente porque la ciencia y sus avances
lo ha demostrado la historia y esta película lo reafirma. Están permeados por intereses políticos y económicos de poder. El mismo Turing diseñó el test que se conoce con el nombre de el juego de la imitación, una herramienta para evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano. Medio siglo después, si aplicamos el test de Turing a un escrito obtenido a través del ChatGPT y otro escrito por un ser humano, los resultados tal vez nos asombren. El poder y la capacidad de emular las características humanas que está adquiriendo la inteligencia artificial en el mundo de hoy no es un problema de datos o algoritmo, es un problema ético y debemos estar atentos. Esta posibilidad que en las mentes brillantes se ha vislumbrado como una amenaza para el ser humano se hace cada vez más latente, porque una máquina pensante podría ser usada no solo por los jueces, no solo por los defensores, sino por los enemigos de la ley, la justicia y la democracia. La amenaza simula ser pequeña ante la extensa lista de beneficios de la inteligencia artificial, los que parecen suficientes para entregarnos rendidos a su encanto, pues nos encanta con la promesa de que estamos entrando a un mundo mejor, de progreso y desarrollo, más rápido y eficiente, donde un poco más de tiempo e inversión de recursos sería el premio a cambio de aceptar su entrada sin, al menos, un leve filtro. El encanto de la inteligencia artificial no puede nublarnos la crítica y el análisis, tampoco su utilidad puede distraernos de fijarnos en los dilemas de fondo. Nuestra reflexión debe ser en este entorno de teorías de posmodernidad en los que con el advenimiento de la inteligencia artificial, cuyos alcances pueden significar la operatividad de sistemas que suplan en la inmensa mayoría de los casos la intervención directa del hombre a través de procesos automatizados cuya eficiencia se anuncia como razón suficiente para producir ipso facto su indiscutible legitimación histórica. Y es que ¿quién no ha pensado que quisiera tener un clon, una copia genéticamente idéntica en casa que lo suplantara por un momento de su vida en actividades fútiles para dedicarse a lo importante, o para que limpiara el abultado correo con mensajes inoficiosos y nos dejara lo que realmente es de interés, o para eludir asistiendo en esa reunión que se volvió rutinaria y poco atractiva? La pandemia del COVID-19 en el 2020 desconectó todas las alarmas y abrió las puertas para el ingreso de la tecnología y la inteligencia artificial en nuestras casas, oficinas e instituciones. Quienes eran reacios a conectarse, a usar sus correos electrónicos y a convertirse en sujetos virtuales, tuvieron que hacerlo. Hoy hablamos de justicia digital, a pesar que, como lo he comprobado en los viajes del territorio, la conectividad es un problema estructural preocupante en todas las zonas del país. La falta de conectividad afecta numerosos derechos, entre ellos uno de gran valía e importancia, el acceso a la justicia. Es verdad que para las nuevas generaciones y aún para nosotros resulta imposible desconectarse, aislarse y renunciar a los mieles de la modernización tecnológica que nos invita a sumergirnos en el mundo de los asistentes digitales, el GPS, el Google, los vehículos autónomos, los Siri, y a las herramientas de inteligencia artificial generativa como el ChatGPT. Es igualmente una realidad que en el sistema de justicia colombiano el uso de las aplicaciones ha logrado avances significativos en la eficiencia y agilidad de los procesos judiciales, contribuyendo a la descongestión de los despachos judiciales. La capacidad de clasificar y organizar información, generar análisis y brindar apoyo a los jueces en la toma de decisiones basadas en datos es innegable. Sin embargo, a la inteligencia artificial en la actualidad
todavía le es posible replicar las propias capacidades existentes en el juicio humano. Este constituye uno de los aspectos fundamentales diferenciadores precisamente entre las personas y las máquinas con relación al planteamiento de la sustitución de unos por otros a efectos del ejercicio de esta función. El uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales está siendo explorado por las judicaturas. Los servidores de la Fiscalía y otros órganos judiciales específicos han empezado a involucrarse con esta herramienta a nivel mundial. En el ámbito de la justicia penal, diversos sistemas judiciales del mundo entero ya utilizan sistemas de inteligencia artificial para brindar asistencia en las investigaciones y automatizar los procesos de toma de decisiones. Al considerar los rápidos avances en este campo, los desafíos y oportunidades relacionados con el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y sus implicaciones para los derechos humanos y el Estado de Derecho deben formar parte de las discusiones dentro de las partes interesadas el alcance ético del uso irracional de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el sentido de la justicia y el papel de los jueces en un mundo donde los espacios inteligentes y la computación cognitiva abarcan prácticamente la totalidad de las actividades del hombre? En una curiosa y muy peligrosa fusión de las máquinas y los humanos, en un proceso de integración que, aun cuando procura mantener a salvo los roles de cada segmento, como viene sucediendo hace años, muy difícilmente no significará terminar por la conglobación de uno y de otro. La resolución de los conflictos sociales a través de la intervención de los instrumentos de la administración de justicia formalizada ha involucrado un mayor grado de participación de los jueces a la hora de fijar el sentido y alcance interpretativo de los derechos. Esta evolución, como lo he indicado en otros escenarios y no me canso de repetirnos, nos muestra que la declaración de justicia y derechos tiene en el juicio ético, crítico y axiológico, además de reflexivo del juez, fuentes insustituibles. En ello, me remito a lo expresado en el pasado encuentro de la jurisdicción ordinaria que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga el año pasado. El juez no es un simple aplicador de textos y formas legales. Esto es, el juez que representa simplemente la boca de la ley en la conocida expresión de Montesquieu. Esa criticada aplicación del derecho a la que condujo el positivismo y asumir como admisible los nuevos métodos en la administración de justicia automatizada que ya comenzaron en diversas partes del mundo, puede culminar absorbiendo o conglobando a la administración de justicia de los hombres, única desde mi visión éticamente aceptable. Al juez le corresponde, entre otras actividades, dilucidar las antinomias legales, solucionar las lagunas normativas o axiológicas, definir el ámbito extensivo de aplicación del derecho, establecer las contradicciones lógicas o normativas, realizar valoraciones de contexto y sistemática, ponderar derechos, principios y fines, comprender y conciliar variables de sentido dentro de un sistema jurídico, hacer prevalecer el reconocimiento de la dignidad humana, elaborar criterios diferenciadores de igualdad, diversidad política y cultural. Esto, sin duda, no lo puede hacer una máquina por avanzada que la misma sea. Todos estos elementos de racional valoración, incidente en las decisiones de un juez a partir de la autonomía ética del ser humano como postulado fundante de cualquier construcción jurídica, puede acaso ser admitidos como emanación de una máquina sin soslayar la textura abierta del lenguaje y el contenido de lo legal. En este sentido, y como también lo destaqué en pasada oportunidad,
resuena la pregunta básica del profesor de la Universidad de Roma, Ettore Bettinger, en su artículo La decisión robótica, algoritmos, interpretación y justicia predictiva, de acuerdo con el cual un juez se pregunta, ¿puede ser reemplazado por un robot? Y aun cuando predomina con matices en su respuesta un concepto positivo, desecha, como no podía asumirse de otra manera, que las decisiones judiciales puedan ser totalmente automatizadas, ya que, comillas, el uso de algoritmos por parte de computadores particularmente avanzados no puede, por la naturaleza misma de la ciencia matemática subyacente, sustituirse a la sensibilidad, percepción y pensamiento humano necesarios para la interpretación de la ley. A esta apreciación se unió hace pocos días la doctora en Derecho y experta mundial en inteligencia artificial, Isabel Cornejo Plaza, directora de Neurometa, un grupo de investigación en neuroderechos, inteligencia artificial y metaverso, cuando en el contexto del primer conversatorio regional de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que sesionó en Montería, la vicepresidenta de la Sala, la magistrada Hilda González Neira, le preguntó si un robot juez podría reemplazar al juez humano. La respuesta de la profesora fue contundente. A la inteligencia artificial la debemos mirar como una cosa, en la gran clasificación romana entre personas y cosas. Y por ser una cosa, un instrumento, una herramienta, bien puede ser utilizada para administrar competencias en el marco de la administración de justicia, para aliviar o mejorar la labor del juez, pero siempre, repito, siempre supervisadas por el ser humano, en este caso el juez. Así quedó reglamentado en la primera ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, la más avanzada hasta el momento. La profesora Cornejo Plaza nos dejó dos alertas muy importantes sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT. La primera está que esta herramienta comete equivocaciones, porque como es una máquina, su programación depende de la calidad de datos. Y la segunda, que por falta de una curaduría en la calidad de los datos, los algoritmos pueden replicar y perpetuar sesgos y prejuicios. Es cierto que son muy destacados y notables e indiscutibles los avances de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud y en la práctica médica, a través de todo lo que aportan mediante diagnósticos o tratamientos, o el reconocimiento de imágenes. Y qué decir, el gran avance y aporte que ha representado la inteligencia artificial en la industria y en la ingeniería en materia de cálculos estructurales de obras descomunales, logrados no solamente en tiempo récord, sino con una confiabilidad sorprendente. También lo son los aciertos y avances en materia de innovación e incursión de la Corte en la digitalización de la justicia, que avanza lentamente hasta el año 2019 y que se aceleró, y hoy los tribunales se apoyan de ella para garantizar el acceso a la justicia. Con el expediente digital se redujo el riesgo de pérdida de los cuadernos y los tiempos de respuesta, es decir, se transformó positivamente la experiencia de los usuarios y de los servidores. Se mejoraron los trámites digitales, como por ejemplo notificar a un usuario el expediente con tan solo dar un clic en tiempo real, sin desplazamiento, sin fotocopia, lo que también representa un aporte adicional a la protección del planeta, porque se reduce la huella de carbono. También la Corte Suprema de Justicia, con la aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de datos, trabaja en dos proyectos. El primero, para la consolidación de los datos de 1.673 expedientes en 5 minutos, y también sobre un programa de inteligencia artificial para definir
todo lo relacionado con los datos en los trámites de extradición, identificando los países, los pedidos y los delitos a través de un mecanismo de inteligencia artificial. Sin embargo, frente a esa promesa de transformar la administración y gestión de la justicia, ofreciendo soluciones más rápidas y accesibles, que en ese aspecto es bienvenida la inteligencia artificial, han surgido una serie de interrogantes éticos y legales. ¿Es aceptable, pregunto, que una máquina alimentada por datos y algoritmos tome decisiones que actualmente están a cargo de personas de carne y hueso? ¿Hasta qué punto los jueces deben depender de la inteligencia artificial? ¿Puede un algoritmo decidir la libertad de un procesado con imparcialidad? Se está evaluando de manera crítica y rigurosa la respuesta de algoritmos que garanticen la imparcialidad e integridad de la justicia. ¿Cómo evitar datos sesgados en los que las decisiones automatizadas reproduzcan discriminaciones preexistentes? Un algoritmo podría influir negativamente en la decisión basada en datos sesgados. Esos son algunos de los dilemas éticos presentes en el proceso de transformación digital y en el camino de admitir la entrada de la inteligencia artificial en la administración de justicia sin ningún condicionamiento y sin ningún filtro. La inteligencia artificial está ocupando paulatinamente funciones jurídicas que históricamente habían sido ejercidas exclusivamente por operadores de derecho y sobre las que se hacía impensable que fueran ejercidas por una máquina o un sistema tecnológico. No obstante, en el afán de cumplir tales objetivos, surgen cuestionamientos sobre el respeto por las garantías procesales que ostentan los usuarios de dichos sistemas. Aunque la inteligencia artificial puede abrir las puertas a herramientas poderosas, no podemos pasar por alto los riesgos éticos, y más cuando se lucha contra el crimen organizado, porque nuestra obligación como jueces es proteger los derechos de todas las personas vinculadas a los procesos penales. Aquí, la supervisión humana es fundamental, porque los riesgos éticos tienen que ver con los derechos a la privacidad, la recolección de datos sensibles, la publicación de esa información, la posibilidad de comercialización por parte de terceros, el sesgo algorítmico, porque en los datos con los que fue entrenada la máquina pueden haber discriminaciones contra personas o grupos étnicos, socioeconómicos o geográficos, por mencionar solo algunos ejemplos. Violación de derechos como la presunción de inocencia y a un juicio justo, falta de transparencia y filtración de los datos sensibles. ¿Puede una máquina dotar de racionalidad una decisión judicial? Una mayor eficiencia, rapidez o eventuales aciertos no justifican el uso de la inteligencia artificial en la decisión judicial. Experiencias como plataformas Prometea y Watson, los robots en China y Estonia, donde se han creado jueces o asistentes, el uso del ChatGPT para la escritura de sentencias, anuncian criterios de eficiencia como suficientes para justificar su presencia en la resolución de los casos. Vuelvo y destaco y reitero lo dicho en el pasado encuentro de la jurisdicción ordinaria. Ante esta acelerada incursión de la inteligencia artificial en la justicia, debemos estar alerta a preguntarnos de cuánta autonomía vamos a dotar a la inteligencia artificial y si es en serio que vamos a crear también algoritmos de contenido ético que condicionen desde esta sui generis operatividad el marco de acción de un programador para que incursione en la solución de los casos judiciales. ¿Volveremos acaso a un aplicador mecánico de la ley a través de silogismos y automatizadas subsunciones? El juez
debe estar alerta a supervisar estos procesos. La incursión de la inteligencia artificial en la administración de justicia no es solo un tema de ingenieros y científicos matemáticos. El reto es otro en las sociedades más justas, incluyentes y desarrolladas. No es que los conflictos sociales superen a los jueces habilitados para su solución o que se descargue el deber de transformar la sociedad a través de sus fallos, y mucho menos que las máquinas logren colmar las masivas demandas de justicia, sino que cada vez el juez tenga menos intervención gracias a la vigencia de los derechos fundamentales. El juez robot decidirá con la información de su base de datos. El juez humano puede rectificar y cambiar de pensamiento y así dinamizar el derecho. En una sociedad democrática, la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso judicial no puede hacerse a costa de las libertades ciudadanas. Una reflexión para los futuros jueces, que serán al paso que vamos más tecnológicos y dependientes de la inteligencia artificial. No creo que nosotros estemos en ese apocalíptico momento. ¿Qué tipo de justicia existirá si, como en la ópera prima de Alex Garland, es Machina, se consolida la creación de máquinas demasiado parecidas a nosotros mismos? Máquinas con capacidades lingüísticas y reflexivas avanzadas, apariencia humana, y la inteligencia artificial sea capaz de crear máquinas que emulen emociones con el fin de manipularnos. Finalizo indicando que ante la inevitable aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia, hay es que tener en cuenta que la misma nunca puede representar la expropiación del juicio ético, crítico, axiológico y reflexivo del juez como fundamento de una declaración de justicia garante del debido proceso y que haga vigente día a día los derechos fundamentales. Deseo todos los éxitos en esta importante jornada de reflexión y reitero mi gratitud por la invitación. Muchas gracias.